Hola maestra, somos del equipo 4, del segundo 3. Nuestro equipo está conformado por los siguientes integrantes: Callejas Gasca Paulina, Marquina Miguel Estefan Lisset, Pedreguera Martínez Nadia Alejandra, Reséndiz Guerrero Carla Sofía, Reséndiz Pérez Carla Paulina, Saltillo Acevedo Ángel Guadalupe, Vázquez Tapia Julieta y su servidor David Escobar. Bueno, pues hablaremos sobre los orígenes del teatro subgénero dramático. Nos basaremos en la estructura externa, estructura interna y las tendencias actuales del teatro, en esas dos estructuras y en la tendencia. Los actos son los que dividen las obras teatrales con pausas, caídas del telón, entre otros. Y sus divisiones más pequeñas son cuadros y escenas. La estructura narrativa de los actos son planteamiento, presentación del personaje, inicio del conflicto, desenlace o solución. En el Renacimiento hasta el Neoclásico se dividía la obra en 5 actos, pero en el siglo XIX se empezó a dividir en 3 o 2 actos. Un cuadro es cada una de las partes en las que se divide un acto. El cuadro es la representación de un episodio breve de un diálogo. Los cuadros podrán tener varias escenas y estas contendrán planteamiento, desarrollo y desenlace. Un ejemplo de estos puede ser cuando estás en el salón y ahora en la cocina. Es un cuadro. Estos a veces coinciden y a veces no. Se conoce como escena a cada una de las partes que conforman una obra teatral. Esto en caso del teatro, en tanto en el cine y la televisión. Su función es la representación de una determinada situación que lleva a cabo la protagonización de una película o programa de la TV. Inicial. En el drama muestra a los personajes en un lugar específico representado por la escenografía. Atmósfera de equilibrio, estabilidad emocional y de pensamiento. Prevalece una atmósfera de equilibrio. En esta secuencia el público se percata del cual es la dirección que tomará el personaje, si éste posee un propósito definido o es el destino el que determina su desarrollo. Marcado por la secuencia de acciones. El personaje puede acercarse a su propósito o bien alejarse de este. Puede enfrentarse a un proceso de mejoramiento, es decir, la historia se inclina a su favor, o bien puede alejarse de su objetivo, entonces el proceso sea de degradación. Estos procesos tienen una relación directa con el género al que pertenece la obra. Tragedia, el destino es el que decide por el personaje. En la comedia, el personaje al seguir el conflicto comienza a sufrir un proceso de degradación. Por eso se aleja de su objetivo. Se ve envuelto en varios enredos. En estos procesos el conflicto llega al clímax. Clímax. Se denomina clímax al punto de mayor intensidad o fuerza en una serie creciente, siendo su punto más alto. De todas maneras, la palabra clímax tiene diversos usos dependiendo del contexto en el cual se la emplee. Para la narratología, que es aquella disciplina que se ocupa de estudiar los elementos fundamentales de la narración, el clímax es el momento en el cual una trama, una obra alcanza su punto más álgido de la más alta tensión. Generalmente se sitúa en el desenlace de la obra en cuestión, aunque esto no resulta ser siempre así, ya que puede darse en el medio de la narración, para luego presentar las consecuencias que el clímax ha originado en cada uno de los personajes. En tanto el apuesto del clímax es el anticlímax, aquel momento de tensión creciente, pero se resuelve sin que produzca un aumento final de la tensión. Por ejemplo, cuando un conflicto violento se resuelve de pronto pacíficamente. La ruptura sucede cuando el actor deja de decir su texto o se equivoca en su papel, deja de lado su interpretación y falsea a propósito su actuación. La función de las rupturas es que el actor intervenga para conferir
una continuación sin salir de su papel. El desenlace es una serie de acontecimientos que siguen al clímax de una obra dramática o una obra narrativa. En esta se puede considerar una conclusión o un final, y también asimismo se encuentra la problemática que hay entre los personajes, ya sea como discusiones, momentos difíciles, entre otras cosas. El teatro del absurdo es un estilo dramático desarrollado entre las décadas de los 50 y 60 alrededor de toda España. Este término fue implementado por Martín Elís, quien definió de esta forma a estos textos teatrales en su libro titulado Teatro del absurdo. Parte de este concepto del absurdo se apoya en el trabajo filosófico de Albert Camus, El mito de Sísifo. Es un ensayo en el cual planteaba la vida humana. Es insignificante y su valor solo reside en lo que surge a partir de la creación. Absurdo, valiéndose de su significado puro, el cual expresa que absurdo es todo aquello contrario y opuesto a la razón, lo que no posee sentido. Dentro de estas características suele desenvolverse el teatro definido como absurdo. El teatro de lo absurdo posee características que lo distinguen de otras modalidades del arte. Las acciones dramáticas suelen ser cortas y el desarrollo del teatro, como por ejemplo en una obra Esperando a Godot, de Samuel Barker, puede tener un carácter circular en el que ni las situaciones iniciales ni los personajes se modifican o se transforman hacia el final de la historia. Los personajes dentro del mundo del absurdo se ubican dentro de un universo incomprensible y cerca de un discurso completamente racional. En algunos otros aspectos, los personajes pueden hallarse en un estado frenético y ni en el entorno ni en la situación que los rodea suele ser general en una transformación final. Entre otras características, los personajes se dibujan a partir de estereotipos o arqueotipos predeterminados. También se puede ver vistos como planos parecidos a la construcción de los personajes dentro de la comedia del arte. Pobre. El término teatro pobre refiere a una particular manera de hacer teatro. Se centra sobre todo en el trabajo del actor antes que la puesta en escena. Fue desarrollado por el director de teatro polaco Jerzy Grotowski, tanto en el laboratorio de teatro como en la colección de escritos teóricos hacia un teatro pobre de 1968. Grotowski define el teatro pobre como aquel que adolece de elementos considerados innecesarios para el desarrollo de una puesta en escena. Por ello, a diferencia de lo que él llama teatro rico, en el teatro pobre no es necesario el uso de elementos decorativos exagerados como fastuosas escenografías, maquillaje y vestuarios saturados, iluminación excesiva e incluso considera que puede carecer de efectos de sonido. Sin embargo, el teatro pobre no puede privarse de la relación actor-espectador, ya que es vital para el desarrollo de la puesta en escena, así como el del actor y el espectador mismo. El teatro negro trata de identificar el movimiento teatral que surgió durante el decenio de 1960 con la nueva conciencia de las contribuciones de la cultura negra a la vida de Estados Unidos. Se manifestó en los dramaturgos negros, los temas negros y los actores y compañía de actuaciones negros. Algunos creen que los espectáculos de juglares de principios del siglo XIX son las raíces del teatro negro, pero en unos principios fueron escritos por blancos, actuados por blancos con cara de negro y presentados para público blanco. La primera obra conocida de un negro americano fue King Showard de James Brown. El teatro negro se manifiesta en las obras del teatro y los musicales escritos e interpretados por afroamericanos con la intención de relatar sus experiencias.
El teatro negro tiene sus raíces a principios del siglo XIX, específicamente con el establecimiento de African World Theatre en la ciudad de Nueva York, mientras que la Compañía de África Govertain representaba principalmente obras escritas por dramaturgos anglosajones, en particular las obras de William Shakespeare. En 1972, la primera producción teatral formada del teatro negro se presentó en el Teatro Newark de Schindler en King's Cross, que se trataba de una revista de Scotcher cómicos, satíricos y políticos, cuya producción se llamó Basically Black. Su elenco incluía a pioneros de la emergente escena artística activa negra como Bob Marsan, Ellis Corp, Bindi Williams, Zach Martin y Gary Floyer. El movimiento de arte negra fue un movimiento artístico liderado por afroamericanos activo durante los años 60 y 70. A través del activismo, el arte BAM creó nuevas situaciones culturales y transmitió un mensaje de orgullo negro. Famosamente referido por Larry Nance como la hermana estética y espiritual del poder negro, amplió estas mismas ideas políticas al arte y a la literatura. El performance es un espectáculo vanguardista donde se llevan a cabo expresiones artísticas de distintos elementos como son la música, danzas, actuación, entre otras cosas.